Así que, bueno, nada, sin más preámbulos, voy a presentar primero a Juan Cruz. Seguramente muchos ya lo conocen, pero lo voy a presentar rápidamente y ya arrancamos con la charla. La idea es que sea una exposición primero de él y después abrimos a preguntas, tanto de los que están acá como de los que están en el Zoom. Así que ahí, si quieren en el chat, vayan dejando sus preguntas o levantan la mano. Y vemos también incluso abrir el micrófono si quieren, así pueden hacerla en vivo la pregunta, que nos parecería más interesante. Bueno, Juan Cruz es abogado por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ingeniería en Sistemas de Información por la Universidad Tecnológica Nacional. Desde hace varios años se ha especializado en Derecho Espacial, forma parte de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la Diplomatura de Derecho 4.0 en la Universidad Austral. Ha colaborado en distintas publicaciones nacionales e internacionales con artículos de divulgación relacionados al derecho y la política espacial. Entre otras funciones en el ámbito público, fue director nacional de protección de datos personales de la Argentina y actualmente se desempeña como miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y como vicepresidente de la empresa aeroespacial BERT. Bueno, muchas gracias de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ahora sí me paro. ¿Pasás vos o paso yo los...? Como quieras. Bueno. Si querés me decís y lo voy pasando. Así veo la pantalla. Díganme si me voy, si no aparezco más en cámara, me avisan. ¿La luz está bien o todo? Apaga un poquito, sí. La idea un poco de la charla es presentarles una nueva visión del espacio para que repensemos la forma en que nos relacionamos con las actividades espaciales. Era un poco lo que decía Lauti recién. El derecho empieza a intervenir en aspectos que hasta ahora eran patrimonio exclusivo de las ciencias exactas, de la ingeniería. Un poco la idea es esa, ver cómo nos relacionamos de otra forma con las actividades espaciales. Y para eso propongo 3 preguntas que sean como disparadores de esto. ¿Cuánto depende nuestra vida del espacio? ¿Qué pasaría si dejaran de funcionar los satélites por un día? ¿Y cómo se imaginan el espacio en este momento? Tenemos un imaginario, ¿no?, del espacio, que a veces está como idealizado, que es un lugar relativamente pacífico, donde hay lugar para todo y para todos, pero no es tan así. También solemos disociar un poco el espacio de nuestra vida diaria. ¿Ustedes sabían que por día usamos entre 15 y 20 satélites? Ahora les voy a explicar en qué los usamos. Hoy el espacio es un lugar congestionado, un área en disputa y altamente conflictivo. Para la humanidad hay 2 grandes sectores, 2 grandes lugares o áreas útiles, ¿sí? La órbita baja de la Tierra, que está entre los 200 y los 1000 kilómetros, y la órbita geoestacionaria, que está a 36.000 kilómetros. El resto del espacio tienen algunas utilidades, pero para la humanidad son útiles esos 2 lugares, y están muy congestionados. Estos satélites, ¿para qué los usamos? Para ubicar una calle en el GPS, para saber si va a llover o no va a llover, para hacer una transacción bancaria, para ver la tele, para tener un match en Tinder, porque también tenemos que referenciarnos, geolocalizarnos. Y como es un espacio muy requerido, y es un recurso natural no renovable, se generan disputas en torno a él. No estamos en el inicio de la era espacial, donde eran quizás algunos estados los que tenían posibilidades de poner cosas en órbita. Hoy se abrió la posibilidad de que otros países, universidades, startups puedan satelizar objetos. Y bueno, ¿quién gobierna ese quilombo? ¿No? Es un área congestionada, en disputa. Bueno, donde hay quilombo, ¿qué hay? Abogados. Y
Y una pregunta que me suelen hacer es si hay leyes en el espacio. Bueno, si hay abogados y hay leyes. Si no, no tendría trabajo. Es importante tener una visión y un contexto histórico de dónde estamos hoy, cómo se inició la era espacial. Entrando en órbita. ¿Saben qué es eso? El Sputnik 1. Cuando el Sputnik no era una vacuna, era un satélite. Ese satélite era del tamaño un poco más grande, como 2 pelotas de básquet. No era muy grande, no era muy peligroso, fue el primer objeto que lanzó la humanidad al espacio, y orbitó la Tierra, tenía periodos nodales de 90 minutos. Daba vueltas sobre los polos. O sea, a primera vista es inofensivo, pero generó un pánico, un ataque de pánico geopolítico, porque esto se lanzó en 1957. En esa época era el enfrentamiento entre los dos grandes bloques, la Unión Soviética y los Estados Unidos, o sea, plena Guerra Fría. Esto generó terror en los Estados Unidos porque, ¿qué pensaron? Los soviéticos pueden poner algo en órbita, primero, pueden llegar a cualquiera de mis ciudades, y por otro lado, pueden estar sobrevolando nuestro territorio todas las veces que quieran. Es en ese momento en que empieza la era espacial y la carrera espacial. Esto no, bueno, nada, dale otro clip. Era una baliza. No sé si se va a escuchar ahora. Porque le conseguí el audio original de la telemetría del Sputnik. Bueno, no importa, sí. Pero después hay otro video que quizás estaría bueno que tenga sonido. Creo que termino de compartir y comparto con audio. Con el mío. Bueno, si se escucha desde ahí. Escuchar porque está compartiendo con audio. Está bien, recién se escuchaba un poco, ¿eh? Va, sí. De última para que se escuche acá. Así es. Es una baliza en el espacio. Y bueno, esto que les decía, causó terror en los Estados Unidos, y ahí fue que empezó esto. Primero el satélite, después el primer satélite de comunicaciones, el primer hombre, la primera mujer, el primer animal, bueno, esa carrera que ya todos conocemos. Bueno, yo usé otra tipografía, y claro, está en mi cómputo otra tipografía, por eso se corrió un poco, no importa. 1957, enfrentamiento, plena Guerra Fría. Las potencias dijeron, bueno, ¿cómo vamos a gestionar este nuevo lugar, el espacio? ¿Qué nos vamos a dividir el espacio? Vos te quedás con una parte, yo me quedo con la otra. Bueno, estas discusiones sobre qué hacer con el espacio duraron 10 años. 10 años de negociaciones y de discusiones, hasta que se celebró el primer tratado del espacio, que es lo que ven ahí, el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados, la exploración y utilización del espacio intraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, más conocido como Tratado del Espacio, que entra a firma en 1967. Esa es como la constitución del espacio, la carta magna del espacio. Ahí está lo que se puede y lo que no se puede hacer en el espacio. Los otros tratados, el Acuerdo de Salvamento y Devolución de Astronautas, el Convenio de Responsabilidad, el Convenio de Registro, y el Acuerdo de la Luna que está ahí abajo, que no se ve, son un poco desprendimientos de ese tratado del número 1. ¿Sí? ¿Quiénes firman ese tratado? En principio se abre la firma
se negocian en el seno de Naciones Unidas, se abre la fila rápido, y voy a mostrarles algunos slides. Después, si de acuerdo a las preguntas que tengan o a lo que quieran charlar, volvemos a algunos de esos. Esto es como una clase que es bastante larga, yo les presento un montón de temas y después volvemos si quieren alguno. Perdón, por las dudas, en el Zoom nos están escuchando bien, porque creo que hubo una interrupción de la conexión recién, por eso por ahí vieron que se fue la imagen, pero ya volvió. Avísenos si está todo ok. Bien. Si ustedes se quieren el fin de semana al espacio, las cosas que tienen que saber son esos principios que están ahí. Primero, que tienen libertad de exploración y utilización. Segundo, igualdad de exploración y utilización en función del interés de los países a los que representan, o en función de los estados, porque recuerden que son los estados los que firman los tratados. Principio de no apropiación, es esto de que no me puedo quedar con la luna, no puedo reclamar un asteroide como propio. Se llama res communis humanitatis, cosa común de la humanidad. Eso lo tomamos, aunque parezca muy anacrónico, el derecho espacial recurre mucho al derecho romano, a los principios fundadores del derecho romano. Los romanos, de la naturaleza jurídica del agua de lluvia o el aire, era esto, res communis, era cosa común de la humanidad, era de todos y no era de nadie. Lo mismo con el espacio. Lo resolvimos de la misma forma que los romanos hace 2000 años. Bien, utilización para fines pacíficos, imputabilidad de responsabilidad de los estados por actividades gubernamentales o no gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto para los que no son abogados? Si alguno de ustedes va el fin de semana al espacio y su nave choca con una nave de la NASA, ustedes no son los responsables. El responsable es el Estado argentino o el Estado de lanzamiento. ¿Sí? Cooperación, obligación de asistencia y obligación de registro. Si vamos al espacio y tenemos nuestra base en la Luna, no le podemos poner cerradura. Tenemos la obligación de prestar asistencia y de permitir que ingresen a nuestra base. ¿Sí? Y obligación de registro, todo lo que lanzamos al espacio debe ser registrado. Como el registro de propiedad automotor, bueno, los satélites tienen lo mismo, en registro internacional, que lo lleva adelante las Naciones Unidas, y otro local, Argentina tiene uno. Argentina es uno de los 20 países que tienen legislación espacial. No todos los países la tienen, Argentina tiene un desarrollo bastante amplio en comparación con otros de legislación espacial. Perdón, sí. Vos dijiste que si voy al espacio y yo a chocar algo, sucede algo, el responsable es el Estado. Eso quiere decir que yo puedo ir solamente a través del Estado, o sea, sí o sí, si el Estado lo habilita o algo así, o yo puedo ir... No, el principio número 1, libertad de utilización y exploración. Nadie te puede impedir ir al espacio. Ni a vos, ni a un país. Te haces un cohete en la casa y... Te haces un cohete en tu patio, no tenés ningún problema, lo único que sí tenés que registrarlo. Okay. Y bueno, igual no es tan lineal, ¿no? Si vos chocás a una nave de la NASA, todo se resuelve por vías diplomáticas, pero eventualmente el Estado argentino va a ir contra vos, ¿no? Si vos sos una empresa, bueno, existen mecanismos para que hacerte responsable. Esta es una de las preguntas que me suelen hacer en los cumpleaños o cuando se enteran que soy abogado espacial. ¿Qué pasa con los terrenos que venden en la Luna? Bueno, no sirven para nada, son muy decorativos. Yo tengo uno, me regalaron uno en su momento, lo tengo ahí colgado. El artículo 2 del Tratado del Espacio, esta Constitución del Espacio, fíjense cómo funciona un poco, cómo funciona el derecho en general, ¿no? El principio rector es la libertad de utilización y exploración, pero inmediatamente en el artículo 2 empieza a limitar. Si vos podés hacer lo que quieras, pero ya te empezamos a poner límites. No podés apropiarte ni de una parte del espacio, ni de la Luna, ni de ningún cuerpo celeste. Y entonces me dicen, pero ¿y cómo hacen para venderlos? Bueno, porque hay gente que se autoproclama propietaria de la Luna, o de Plutón, o de Júpiter, y sale a vender terrenos, porque pueden decir cualquier cosa.
Y el argumento que usan es, bueno, pero esto lo firman los estados, no lo firman los particulares, no lo firman las empresas. Así que yo no soy un estado, bueno, pero en el derecho el que no puede lo más, no puede lo menos. Si un estado no puede hacer algo, menos un particular. Funciona más o menos así. También un principio del derecho romano. ¿Cuántos abogados hay acá? A ver, quizás estoy... Pobres. Pobres nosotros. Cambio de paradigma. Década del 60, 70, NASA, Unión Soviética, carrera espacial, misiones Apolo. Hoy estamos en otro momento histórico, nueva tecnología, nuevos actores, nuevo contexto histórico. Nueva tecnología, esto hasta hace unos años era impensable, esto cambió, esto fue bisagra. Esto fue en el 2017 cuando SpaceX logra recuperar la primera etapa de su Falcon. ¿Sí? ¿Cuál era la lógica hasta ese momento? Bueno, los cohetes se lanzaban, ponían su satélite en órbita, y la primera y la segunda etapa o quedaban orbitando, o reingresaban a la atmósfera, y chau. Bueno, él lo que dijo es, si yo, cuando me tomo un avión de Nueva York a Montreal, cuando llega a Montreal lo destruyen la nafta y lo vuelven a usar. Hizo lo mismo. De todas maneras, la NASA, cuando lanzaba los transbordadores, recuperaba. Bueno, en este caso expedición. Claro, pero ¿qué pasa con esto? Reduce un montón el costo de lanzamiento. Abre la puerta a que un montón de empresas, sobre todo empresas pequeñas, puedan poner cosas en órbita. En ese momento, claro, como dice ella, la NASA lo hacía, pero lo hacía para el transbordador. Era extremadamente caro, por eso también no lo siguieron encima haciendo. toda esa misión era extremadamente cara y extremadamente compleja. Yo soy de la época, hasta la época de oro del espacio, que es las misiones Apolo, de acá del 60 y 70, yo tenía, no sé, 10 años en el 86, cuando el Challenger explota en el aire con una maestra adentro. No soy la generación que quería ser astronauta, por esa imagen. Ustedes sí vuelven a vivir como un renacer de la época de oro del espacio. Con todo esto, ¿no? Con estos avances científicos. Sí, si puedes pasar la... Los avances científicos y tecnológicos no solo están vinculados a acceso al espacio, cohetes. Estos son satélites de observación de la Tierra, satélites ópticos. Miren cómo cambia la resolución. Esto fue en pocos años. Son satélites que están orbitando la Tierra a 600 kilómetros de altura. Y acá les muestro estos nuevos actores. No solo nuevos actores, sino que se diversifica un montón el espacio. Exploración, constelaciones, por ahí creo que está Satellogic. Bueno, sí, dale, avanza que imprimimos velocidad. Bueno, todas estas son empresas nuevas. Pasamos a otra. La economía del espacio. Bueno, ¿cuánta plata mueve el espacio? 370.000 millones de dólares, más o menos. En 2030 se piensa llegar a 642. Esto es del año pasado. Euroconsult es una de las consultoras más importantes en materia de actividad espacial. Suele hacer este tipo de informes. Bueno, un poco cómo está dividido esta economía del espacio, lanzamiento, lo que se llama upstream y downstream, la utilización de la información que proveen los satélites, segmento terreno, realización del lanzamiento. Bueno. La evolución de los lanzamientos, y acá lo que quiero que vean con esto, que ven que los números de los lanzamientos son más o menos los mismos, pero los objetos lanzados son muchísimos más, que es la línea más negra. Esto es porque los satélites cada vez son más chicos
más livianos y más baratos. Dejamos de hacer, o en realidad queda restringido una parte o algunos estados, los satélites monolíticos, satélites de 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas. Ahora nos enfocamos a hacer cosas más chicas y hacer muchas, ¿no? Que tengan periodo de revisita mucho más alto, que pasen más veces por el mismo lugar. Entonces, nuevas tecnologías, nuevos actores, nuevo contexto histórico, nos da por resultado nuevos desafíos, que son un poco los que les quiero plantear ahora, que los van a tener que resolver ustedes como abogados o como ingenieros. Les voy a presentar estos, hay muchos más, y yo reconozco quizás como el más crítico de los desechos espaciales, ¿sí? Pero está el Space Traffic Management, militarización del espacio, turismo espacial, y minería de esteroides, utilización de la explotación de recursos naturales en el espacio. Todos ellos atravesados por la sustentabilidad del espacio y la gobernanza, ¿no? Porque este corpus juris espaciales, estas leyes del espacio, son de la década del 60 y 70. Es necesario que se adapten un poco a este nuevo contexto histórico. En esa época no había ni SpaceX, no había ni Satellogics, no había ni turismo espacial, ni se les ocurrió a los legisladores de ese momento qué íbamos a estar haciendo en el espacio ahora. Esta es un poco... 25 de mayo, 632. Espacial. Esto es bastante viejo, creo que es 2011 llega, la línea de tiempo que está abajo, y lo otro es la cantidad de objetos que hay en el espacio. Cómo fue a través del tiempo incrementándose. Van a haber unos saltos ahora que son algunas colisiones que hubo en el espacio, que generan nuevas nubes de basura y ensayos con armas militares. Bien. Un poco, obviamente no está a escala eso, pero el espacio está teniendo esa forma. Ese es el paisaje. ¿Y cuál es el temor? Que se haga realidad el síndrome de Kessler. Ahora, esto sí tiene sonido, sí. No sé si podés, porque sin sonido es medio... Dale. Explorer, this is Houston. Go ahead, Houston. Mission abort. Repeat. Mission abort. Explorer, this is Kowalski confirming visual contact with debris. Debris is from a PSC stat. Repeat. I have a record. Dr. Stone requesting faster transport. We have to go. We have to go. Go, Kennedy go. reports meteorological conditions. Don't go. Houston, Explorer, copy. Explorer, Dr. Stone requesting faster transport to Bay Area. Explorer. Repeat, Dr. Stone. Your go, Kowalski. Una oportunidad. We've lost Houston. Look, we need to get the hell out of here. Don't wait for us. He's stuck. Man down. Houston, Man down. Explorer's been hit. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone, detach. You must detach. Don't detach, that arm's gonna carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In 2 seconds, I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. Let's fight. Houston, I've lost visual, Dr. Stone. Bien, este es el tráiler de una película que se llama Gravity, 2013, con todas las licencias que tiene Hollywood para tratar temas del espacio. Creo que representa un poco qué es esto del síndrome de Kessler, ¿no? Que es un evento catastrófico en cascada, ¿no? Cuando un objeto golpea a otro, se fragmenta, se golpea a otros objetos, se vuelven a fragmentar, como en efecto dominó en el espacio. Ahí no sé, bueno, no sé si lograron ver, si no lo buscan, al transbordador lo golpea como una
nube de basura espacial, y bueno, ahí empieza la trama de la película, pero el gran temor que tenemos ahora es eso, que se haga realidad el síndrome de Kessler, que sea intransitable la órbita baja. No hay ninguna forma de tratar esa basura espacial. Ahora vamos a ver, está bien. Sí. No, está bien. Un poco de números relacionados con la basura espacial, la cantidad de lanzamientos, más o menos 6.000 satélites colocados en órbita. Todo esto desde el inicio de la era espacial, del fin de la década del 50, 10.000 satélites que todavía están en el espacio, 6.000 satélites operativos, 3.400, o sea, hoy en el espacio hay 3.400 satélites que usamos. El resto es basura. Basura espacial monitoreada y catalogada, más o menos 30.000. No podemos, desde la Tierra no podemos traquear, seguir objetos que son más chicos que un celular, ¿no? Lo que es más grande sí lo podemos encontrar, catalogar, seguir. Lo que es más chico, no. Sabemos por estimaciones y modelos matemáticos que existen, pero son los que no vemos, son los más peligrosos. Son los más, o sea, sabemos, hay cerca de 180 millones de objetos en el espacio que son basura, y están ahí, y ponen en peligro las misiones tripuladas y los satélites. Pero esas partes son, digamos, partes que se desprendieron de satélites y más, o... De todo, desde guantes que se les cayeron a los astronautas, satélites de 5 toneladas, pedacitos de pintura, tuerquitas, de todo, tapas de cohetes. Nada, es como, la masa es muy grande, y cada uno de esos objetos va a 27.000 kilómetros por hora. Cualquier cosa que se atraviese en el medio la va a destruir. Por eso un pedacito de pintura puede atravesar un panel solar, por ejemplo. Sí. ¿Pasó eso? Sí, la Estación Espacial Internacional la tienen, cada vez la corren más, porque hay como esos avisos de colisión, la trayectoria coincide con algo que saben que está por ahí, y la tienen que correr. Y ahí están las fotos de los agujeros en los paneles. Bueno, ¿algunas vez vieron esto, los satélites de Starlink, los de SpaceX, esas lucecitas, esos trencitos de luces? Bueno, está buenísimo verlos, pero es un gran problema. Es un gran problema. Porque solo esa constelación implica 12.000 satélites en órbita baja. Ahora tenemos 3.400 y ya tenemos alto quilombo. Y es una empresa sola. Hay otras empresas, incluso están empresas chinas que planean hacer lo mismo. Si todas ponen 12.000, 20.000 satélites para dar internet de banda ancha satelital, ahí sí va a ser transitable la órbita baja. No solo genera basura, sino también esto de Space Traffic Management, cómo gestionamos el espacio, el tráfico en el espacio. Cada vez es más común encontrar estos avisos de colisión. ¿Y qué pasa cuando hay un aviso de colisión? ¿Qué pasa cuando uno está operando un satélite? Imagínense su satélite, ¿no? Un satélite de observación de la Tierra, un satélite que mide humedad, hace mapas de humedad. Si hay un aviso de colisión por basura o por otro satélite, hay que correrlo, hay que realizar maniobra de propulsión, ¿no? Para hacer eso, hay que apagarlo. O sea, la antena o el instrumento se apaga y recién de ahí se realizan maniobras. Ahora, esas maniobras consumen combustible y la vida útil de un satélite la da el combustible. Entonces, si estamos esquivando muchas cosas, se nos agota y no tenemos forma de llevar a una estación de servicio ni de llevarle nafta. Se agota y se agota, y si es un satélite comercial, perdemos plata. Y a veces, no sé, los satélites, no se les doy un ejemplo, los satélites OCOM, bueno, se realizan maniobras, pero esas maniobras son cálculos que tienen que ser muy precisos, la deriva, o sea, ponerlo de vuelta en el lugar donde estaba, a veces
Hubo casos, no en Argentina, pero no, en otros países, que salió mal y no lo recuperaron nunca más. Le dieron un poco más el joystick y chao. Se acabó, lo perdieron. Y ahora el tema es que toda esa basura está cayendo a la tierra. Ahí pasa de a una tuk-tuk porque son un montón. No solo Pueden pasar un poquito, pero... no solo el problema, no solo tenemos el problema en el espacio, sino que lo estamos teniendo en la superficie de la Tierra. Eso es un Uruguay. China. Creo que Bielorrusia. Y cada vez van a haber más este tipo de notas en los diarios. Dirán, ¿por qué siempre Argentina, no? Que encima que tenemos más, o sea, ahora, si nos van a caer cosas en la cabeza, bueno, ahora les voy a explicar por qué. Esa es la Salyut 7, creo que era una estación soviética que reingresó a la atmósfera, no se destruyó todo cuando reingresó. Y cayó en Entre Ríos, ¿no? Cayó un montón de pedazos, muchos, grandes. ¿Y qué pasa? Y está relacionado con lo que preguntabas vos, y en la que viene ahora. ¿Qué hacemos para mitigar esto, ¿no? Este problema de la basura? Bueno, se trata de obligar a las empresas y a los estados a conservar una cuota de combustible para realizar maniobras de deorbiting, ¿no? De orbitar los satélites. En los casos de órbita baja, reingresarlos de cierta forma, con cierto ángulo, para que se destruyan, y si no se destruyen, que caigan en el punto Nemo, que están en el Pacífico Sur. No porque ahí viva el pececito Nemo, quizás sea el pececito Nemo, no sé, pero es el punto donde está más alejado de cualquier ser humano en la Tierra. Entonces, es como una especie de cementerio de satélites, se trata de que todo caiga ahí y evitar un daño o la pérdida de alguna vida. Ahora, ¿qué pasa? Anda una para atrás, por favor. ¿Qué pasa si le pifian a los cálculos? Bueno, lo primero que hay es Chile, que tiene suerte que es finita, y después estamos nosotros. Por eso hay muchas alertas de que posiblemente caiga en Argentina, porque esas maniobras, o sea, incluso hasta esas maniobras en algún punto se las puede controlar, y después ya es como reingresa y listo. Bueno, chicos. Y acá está lo que les decía del Spectrum Management, la mitigación, o sea, las directrices para la reducción de desechos espaciales, minimizar la generación de desechos, prevenir colisiones, eliminar al final de su vida útil los satélites. Los satélites de órbita geoestacionaria, que están a 36.000 kilómetros, eso no los podemos hacer volver. A eso se los pone en una órbita llamada órbita cementerio, que está 400 kilómetros más lejos que su punto orbital. Vieron que la órbita geoestacionaria es la órbita que tiene la particularidad que lo que nosotros ponemos ahí gira a la misma velocidad que la Tierra. Por eso se llama geoestacionaria, o geosincrónica. Por eso las antenas directivas están quietitas. No es que el satélite no se mueve, sino que como se mueven a la misma velocidad de la Tierra, no es necesario moverlos. A eso se los corre 400, es como si estuviéramos tirando la basura abajo de la alfombra un tiempito. Y después tenemos esto de mitigación, para evitar que siga aumentando la basura. Después hay medidas de remediación, que es esto, bueno, ¿qué hacemos con esta basura que está en el espacio ahora? ¿Mandamos camiones de basura a recolectarlo? Bueno, eso tiene dos problemas. Un problema de índole tecnológica y otro legal. De índole tecnológica, que es muy difícil acercarse a un satélite con el que no hay control, realizar esas maniobras de acercamiento y capturarlo, sea con un arpón, con una red, con lo que sea, es muy difícil técnicamente hacerlo. Y después hay un problema legal, que los estados, recuerden esto, que los estados son los responsables de todo, conservan el control y la jurisdicción de los objetos que lanzan, incluso las partes que se desprendan de. Si alguien quiere tocar un tornillo, un satélite argentino, le tiene que pedir permiso al Estado argentino. ¿Sí? No existe, no hay una analogía con el derecho marítimo,
esto del derecho de salvamento y uno encuentra un navío en alta mar abandonado, lo puede tomar, lo puede llevar a un puerto y si nadie lo reclama se lo queda. No, en el espacio eso no funciona así, no se puede tocar nada que no sea propio, salvo con el consentimiento del país que lo lanzó. Y ahora vamos más rápido, si quieren hacemos preguntas. Failure is not an option, la frase de las misiones Apolo, pero puede fallar. Puede fallar, falla seguido. Falla. Bueno, esto obviamente es una animación, fallan. La pregunta inevitable con esa foto es ¿quién responde por los daños? ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver eso. ¿Ah? Y acá, bueno, ¿quién responde por los daños? Hay dos tipos de responsabilidad, ¿no? Los daños que ocurren en la superficie de la Tierra o en aeronaves en vuelo y los daños que ocurren en el espacio. El régimen cambia bastante. Hay un tratado justamente que trata de resolver esto. Nunca se utilizó por choques en el espacio. Sí, por inconvenientes o por daños ocasionados en la Tierra, y este es uno de los casos, que es el más famoso, es un satélite soviético que en el 78 ingresó, cayó en el norte de Canadá, pero ¿qué pasaba con este satélite? Tenía combustible nuclear, contaminó una parte importante del norte de Canadá. Esas son las tareas de limpieza. Ahí el Estado de Canadá reclamó la indemnización a la Unión Soviética y le tuvo que pagar, no sé, como 8 millones de dólares. Y en el espacio es muy difícil, ¿por qué? Porque si es difícil comprobar la responsabilidad de un choque acá en la esquina, imagínense a 600 kilómetros de altura. Por eso los satélites están muy asegurados. ¿Qué pasa? Así los aburro. Bueno, acá es donde les digo que se usan generalmente, cuando hay temas de daños, se usan dos de los tratados, el convenio de responsabilidad y el convenio sobre registro. ¿Qué pasa? Primero entró a la firma el convenio de responsabilidad, pero si no había obligación de registrar, no sabías quién era el titular, el dueño del satélite que te golpeó o que generó algún daño. Entonces después, Naciones Unidas elaboró el otro, que es el convenio de registro, donde es necesario simplemente registrar. Voy a lanzar un satélite de estas características, tal fecha, punto. Sí. Esto es lo que le decía de los seguros, que el seguro del prelanzamiento, el lanzamiento en órbita y la responsabilidad civil, como los autos. ¿Sí? Otro tema es la militarización. Siempre hubo actividad militar en el espacio, satélites espías, satélites de telecomunicaciones. El temor que tenemos ahora es que el espacio se convierta en un nuevo campo de batalla. El tratado lo que nos dice, el tratado del espacio, que no se pueden colocar armas nucleares o de destrucción masiva en el espacio. Pero no dice que no puede haber actividad militar en el espacio. Esto es Mafalda interpretando uno de los artículos del Tratado del Espacio. Estados Unidos, Rusia y otros países llegaron a un acuerdo sobre un tratado mediante el cual el cosmos se verá libre de pruebas nucleares, así como el uso de armas atómicas. Bueno, es más o menos de esa época esto. ¿Y por qué armas atómicas, no? Porque hubo unos genios de Estados Unidos que quisieron detonar una bomba nuclear en la superficie de la Luna y generar un cráter enorme que se viera desde la Tierra. Por mucho tiempo lo desmintieron, hasta que desclasificaron los documentos y tuvieron que admitir que era real. Incluso se sabía desde antes, porque en ese proyecto participó Carl Sagan, hasta que se dio cuenta para qué estaba trabajando y se fue.
Pero bueno, ahí está una bomba, no sé, cosas rarísimas. Tuvieron tiempo de hacerle el logo. Tuvieron tiempo de hacerle el logo, sí. No sé si puse los logos de los satélites espías, pero también vean los logos de las misiones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, son muy graciosos. Militarización, lo último que vieron los ejércitos en el espacio es esto, lo que nosotros solemos ver en las películas de rayos que explotan las naves espaciales. Bueno, eso es lo último que quieran, porque genera basura y esa basura da vuelta y puede golpear al mismo que la lanzó. ¿Sí? Entonces, las armas que se suelen usar, aunque no se reconozca, son esas: interferencias, láser, sprays químicos, y lo kinetic kill, que es acercar un satélite con otro, golpearlo y dejarlo fuera de servicio, hacerlo explotar. Ponerse en el mismo plano orbital, solo con tocarlo, ya está. El derecho está trabajando en esto, en cómo, porque es muy difícil determinar qué es un ataque y qué es un accidente. Es muy difícil determinar qué es un arma y qué es un satélite civil. Casi toda la tecnología espacial es lo que se llama uso dual. Puede servir para usos militares como para usos civiles. Entonces, hay distintas universidades en el mundo que están tratando de redactar manuales que clarifiquen qué es un arma en el espacio, qué es un ataque. Una de esas están redactando en Canadá. Minería espacial, después si quieren me preguntan. Sí, pasamos. Sí, sí. Turismo, es otro de los grandes temas. Sí, me parece Montgomery Burns es un millonario que en 2001 fue el primer turista en el espacio, cuando la Unión Soviética no tenía forma de mantener sus misiones, como el que alquilaba viajes al espacio. Y ese fue bueno, esto genera varios problemas, porque no se sabe si son turistas o astronautas. No existe en la naturaleza jurídica el turista espacial. Sí existe un astronauta que es un enviado de la humanidad al espacio. Ahora, ese señor no es un enviado de la humanidad. Eso es un señor, es un tipo con mucha plata, no nos representa a todos. Bueno, hay un problema que hay que volver a definir al astronauta o crear una categoría nueva que sea turista. O sea, estoy como contando algunos temitas por arriba, pero hay un montón de temas vinculados con el turismo espacial. La jurisdicción penal en el espacio. ¿Alguno de ustedes jugó el Among Us? Sí. La pandemia estuvo... Bueno, yo escribí un artículo sobre eso, que es qué pasaba si fuera real, ¿no? Si alguien, no sé, asesinara a alguien en el espacio o sabotear una nave, ¿qué pasaría? ¿Cómo encaramos esto desde la óptica legal? Como les decía antes, los estados conservan el control y la jurisdicción sobre los objetos que se lanzan al espacio. Entonces, si la nave es argentina, se aplicaría la ley argentina, actuaría un juez argentino. Ahora, ¿qué pasa en la nave de Among Us? Que son varios módulos y hay astronautas de distintos países. Bueno, es un problema ese. Es un problema porque hay que ver dónde se comete el delito, qué tipo de delito, pero igual la Estación Espacial Internacional, que tiene distintos módulos, que de hecho, ese turista que veían recién, se le prohibió el ingreso a los módulos de Estados Unidos porque entendían que no era un astronauta y que podía poner en peligro a los astronautas norteamericanos y a las instalaciones de Estados Unidos. Entonces lo que hay es la jurisdicción sobre objetos espaciales multimodulares. Ya se pensó un poco cómo resolver estas cuestiones, estos conflictos, cuando hay naves que le integran varios países. Esto aparentemente fue el primer delito cometido en el espacio. Un astronauta ingresó desde la Estación Espacial Internacional a la cuenta bancaria de su expareja y transfirió fondos, y bueno, es un problema porque, bueno, es un problema, todavía no llegó a la corte, ¿no? Pero
es difícil determinar, por ejemplo, la hora en que se cometió, bueno, en este caso la nacionalidad era una astronauta norteamericana desde un módulo norteamericano, así que eso es bastante simple de resolver. Y ahora sigo. Y acá no me confundí, y acá con esto cierro, ¿por qué un abogado espacial en la Argentina? Los argentinos somos buenos jugando al fútbol, eso lo sabemos, Maradona, Messi, los campeonatos del mundo, Copas América, pero también somos muy buenos haciendo satélites. De América está Estados Unidos, Canadá, nosotros y Brasil. Después, digo, satélites completos, ese es el SAC-D Aquarius, un satélite que hicimos para la NASA, que tiene ese plato que está ahí arriba, es un instrumento que se llama Aquarius. Son satélites muy complejos, muy caros. Hicimos satélites como los ARSAT-1 y 2, que son satélites geoestacionarios, que no hay muchos países que hagan esos satélites. Son los satélites que están muy lejos de la Tierra. Ahí está. ¿Ven? Ahí está comenzado como 1A y 1B, que son de observación de la Tierra, y a 36.000 kilómetros recién los satélites de telecomunicaciones. ¿Para qué va la Argentina al espacio? Para observar nuestro suelo y proveer información para fines productivos, económicos, saber. Por ejemplo, los AUCOM hacen mapas de humedad para saber cuándo sembrar, cuándo fumigar. Vamos al espacio para mirar la Tierra, nosotros. Para cuantificar, para prevenir catástrofes, inundaciones. ARSAT, sí. Eso es una misión que fue a Marte, ahí está el logo de la CONAE. Está el logo de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Francesa, o es una misión china, y está el logo de la CONAE, porque desde el Neuquén, de una antena china que hay en Neuquén, se hizo la telemetría de esa misión. Las antenas chinas no podían seguir esa sonda todo el tiempo, e incluso no podían seguir en momentos críticos de cuando está por llegar a Marte. Entonces necesitan estaciones en distintas latitudes del mundo, una de ellas es en Neuquén. Entonces fue la participación argentina en esa misión que por suerte fue exitosa. Argentina en el contexto de New Space, nuestra era espacial, que el denominador común es el sector privado, que es el que está un poco, el sector más disruptivo, más dinámico, ¿no? Hay un sector público muy grande, la CONAE, BEN, INPAP, Instituto del CONICET, ARSAT, SEATSA, que es donde se ensayan los satélites grandes, la CONEA, y después un sector privado también cada vez más grande, con startups y con empresas que nutren ese ecosistema, incluso exportan servicios y hay ingresos de divisas al país. Con esto creo que ya preguntas y consultas. Fui muy rápido, pero bueno, si no se hace larguísimo, perdón. La verdad que yo me fui anotando algunas cosas. Creo que hay muchísimas. Tenemos, si les parece, 10-15 minutos para algunas preguntas. No sé si en Zoom también, si quieren preguntar la mano, que escriban por el chat. Y si no acá, yo si les parece, abro con una y ya después pasamos a cualquier pregunta que tengan, hacemos. Son 7 y 8 hasta y 20 o 25, así ya vamos redondeando, no sé si tan largo. Después igual nos quedamos acá, los que estén presencial, tomando un café y charlando un poco más con Juan. En el chat vi que ya habían escrito cosas antes, no sé si son preguntas o qué. Eran comentarios del audio y ese tipo de cosas que habían otros estudiantes y otros abogados también. Ahí estaba la secta del abogado, el presente. Bueno, abro con una más genérica, que tiene que ver con esto que comentabas acerca de la gobernanza, ¿no? Y esto, por ejemplo, con el caso de la gestión de la basura espacial. Mientras te escuchaba, pensaba en
que es un poco un dilema del prisionero lo que se genera, ¿no? Donde, para los que no están tan familiarizados, básicamente una situación dilemática donde los incentivos son más para no cooperar que para cooperar. En el caso de la basura espacial, no es de nadie, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso es algo que genera un problema para todos, entonces hay un problema de acción colectiva ahí, y por ahí es algo que pasa en otros ámbitos del derecho internacional, pero en este caso es muy visible frente a este problema donde la responsabilidad no es clara de quién lo tiene que gestionar, y tampoco hay ningún país que tenga un incentivo particular en tomar la posta. ¿Qué se está pensando desde el punto de vista del derecho como para lograr esta gobernanza que permita superar este dilema del prisionero, donde los incentivos son más hacia no cooperar, con lo que eso implicaría que sería un gran problema a futuro en términos ambientales, sociales, ¿no? Si esto empezara si se justamente pusiera el síndrome de Kessler. Lo que pasa es que esa respuesta está atravesada por un montón de factores. Hay cuestiones de geopolítica, militar, comercial. Quizás la respuesta no sería tan directa. Es un problema que va a tener que, desde mi punto de vista, resolverse en los foros multilaterales. ¿Qué es esto? Naciones Unidas, básicamente. Hay experiencias y proyectos que quizás impulsa la ESA, la Agencia Espacial Europea. Pero solo es vinculante, digamos, para esos países, incluso no para todos los países, sino para los que adhieren a esas directrices o esas buenas prácticas. Yo creo que el espacio se transformó, lo que les decía, nueva tecnología, nuevos actores, nuevo contexto histórico, y bueno, nueva legislación, nuevas reglas del juego. Y creo que tienen que ser en los foros multilaterales, donde se creen, o se actualicen esos tratados, se creen nuevos, y que sean vinculantes. Yo soy optimista. El Tratado del Espacio es uno de los tratados internacionales más efectivos que hubo en nuestra historia, porque evitó justamente que el espacio se convierta en un campo de batalla. En plena Guerra Fría, donde nos estábamos matando acá, logramos por 60 años mantener esa coexistencia pacífica en el espacio, así que fue muy efectivo, es muy efectivo. Creo que los principios se tienen que mantener, pero sí hay que actualizar y hay que tratar de dar respuesta a las problemáticas que hay hoy en día. Yo soy optimista. Nora Barranco, que es una socióloga, creo que socióloga, decía, para ser pesimista ya vendrán tiempos mejores. Yo por ahora soy optimista, y si dio resultados todos estos años, creo que nos podemos poner de acuerdo para generar otro y que también sea efectivo. Ahí tenemos algunas preguntas en el chat. Si quieren prendamos las luces ahora, ¿no? Para que nos vean mejor también en el Zoom. Ahí nos pregunta Laura Jarolowski, ¿cómo ve la posibilidad de que las disputas entre privados o mismo entre los estados se resuelvan a través del arbitraje internacional? ¿Piensa que como mecanismo efectivo y eficiente podría ser útil para resolver estos nuevos conflictos? Por ahora es lo único que hay. O sea, no hay un tribunal internacional. Sí hay como laudos, hay arbitrajes que eligen las partes cuando hay algún conflicto. Hoy es la única herramienta que hay. Quizás con estos nuevos tratados, si hay nuevos tratados, podamos también encarar ese problema. Ahí nos pregunta Paula Cejas si hay posgrados, cursos, seminarios de Derecho Espacial en Argentina, y cómo se forma un abogado especialista en este ámbito. Bueno, ahí estamos trabajando, le decía a Lauti antes de la charla, que estamos tratando de encarar una unidad de formación dentro de la CONADE. La CONADE es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y alguna universidad nacional, que de cursos de posgrado, y nuestra idea es que las materias o el centro sea un centro interdisciplinario, ¿no? Que no sea solo de derecho espacial, de política espacial o de economía, ¿no? Que abarque todos esos temas, pero que a la vez interactúe con las ciencias exactas, con las ciencias más duras, con las ingenierías, porque la respuesta no solo va a venir del derecho, sino también hay respuestas que son más de índole tecnológico o científico. Y también lo que hablábamos era que las ciencias exactas, la astronomía, la matemática, la física, dejaron de ser
el espacio dejó de ser patrimonio exclusivo de ellas. Y hoy un abogado puede trabajar con cuestiones relacionadas al espacio, lo mismo que un politólogo, lo mismo que un economista, y lo mismo que un filósofo. Vamos con una más del Zoom, y si tenemos alguna acá presencial, pasamos así, vamos repartiendo. Pregunta Federico Marastoni, si Argentina tuvo algún conflicto legal de este estilo con otro país. No. Los conflictos suelen resolverse extrajudicialmente, no se suelen hacer públicos, pero últimamente, por ejemplo, esto de trayectorias de colisión, ¿no? Donde hay posibilidad de que colisionen dos satélites, por lo general las agencias arreglaban entre ellas. Últimamente lo que está pasando es que agencias que publican estos hechos y los dan a conocer, que eso es un síntoma de que cada vez son más frecuentes y que no se están poniendo de acuerdo. Por ejemplo, en el 2019 un satélite científico europeo está en trayectoria de colisión con un satélite de Starlink y empezaron, bueno, correte vos. No se quería correr porque decían no, bueno, mis cálculos dicen que no, que pasamos lejos, no, que sí, que... Bueno, se terminó corriendo en el satélite europeo con las consecuencias que tiene eso, que les comenté, pérdida de combustible, lo tienen que apagar, etcétera, etcétera. Y efectivamente, iban a chocar si se corría. Y eso son cuestiones que vamos a tener que resolver los abogados. Bueno, ¿cómo gestionamos el espacio? ¿Cómo regulamos estas maniobras? ¿Quién tiene el derecho de moverse? ¿Quién no? Bueno, tenemos acá presencial alguna pregunta. Si alguno se pregunta, por ahí en el Zoom es más difícil, preséntense brevemente nombre, qué estudian o de qué trabajan, así también vamos viendo de qué ámbitos venimos. Si no, seguimos con alguna más del Zoom. Yo tengo una pregunta. Federico Tondi, soy de acá de Litva. Vos en un momento dijiste que no se podía tener armas nucleares y que tampoco querían tener armas de proyectil porque generan basura y puede llegar a colisiones y demás. ¿Qué sucedería si alguien, digamos, instala armas en los satélites, no para los satélites en sí, sino para apuntar para abajo? Tampoco, es lo mismo. Se usa la misma lógica. Y también porque esas armas pueden ser para espacio, superficie, digamos, pero también pueden destruir otros satélites. O sea, la colocación de armas en el espacio, que cualquiera sea, es un problema y los estados son muy poco transparentes respecto a esto. No suelen blanquear estas cuestiones. Los ensayos militares, los ensayos con armas, por ejemplo, lo que hacen las potencias sobre todo, es ensayan con sus propios satélites, ¿no? Un satélite meteorológico que ya está por terminar su vida útil, bueno, ensayan con interferencia, lo chocan con otro, esto genera basura, pero si están probando otro tipo de armas no sabemos. Sí. Una pregunta. Mi nombre es Max Robert, tuve relación internacional y me especializo en defensa y seguridad internacional, entonces más o menos por ahí voy. Si, por ejemplo, una base espacial, que muchas veces se usa el uso dual de estas bases, ¿cómo hay la forma de corroborarlo o por lo menos tener algún tipo de derecho sobre hacer una vigilancia, auditoría para ver si es comprobar el uso pacífico o dual de las bases? Por ejemplo, el caso de la base espacial en Neuquén. Bien. Bueno, en la base espacial en Neuquén tiene acceso, no es que el acceso no es público porque está restringido, pero han ido un montón de embajadas, hay Estado chino, o sea, uno no puede entrar como entra a un edificio público. Hay que pedir permiso, pero hubo observadores, distintas embajadores ingresaron, conocieron. Funciona un poco así, el derecho internacional público funciona un poco así. No hay sanciones inmediatas, el derecho internacional público funciona como un sistema de alta presión. No es que se los multa, bueno, no hiciste esto, pum, multa, no hiciste esto, pam. No, se presiona de distintos lados. Vamos con una más acá y después volvemos al Esa Zoom. pregunta era para aportar a lo que estamos diciendo.
las bases argentinas, muchas son militares, no te dejan entrar a vos como civil. O sea que hay una... yo soy Nuria, de la Universidad Nacional de La Plata, Bien. de Ingeniería. Bien. Pero... Bueno, claro, son lo que pasa es que militares, en China ¿no? todo lo que es espacial lo maneja el ejército. La misma antena, o sea, hay varias antenas, o por lo menos dos grandes, una es de la agencia europea que está en Malargüe, en Mendoza, y hay otra en Neuquén. La función es más o menos la misma. Lo que pasa es que en la ESA es un organismo civil. En China funciona de otra forma. Sí, claro, lo preguntaste porque ha tenido una especie de cuestionamiento a la base espacial de Neuquén. Claro, pues mano del ejército dicen cuestionar el uso dual de la misma, o sea que no es tanto pacífico. Y lo mismo pasa con la de Mendoza, o sea, no sabemos que efectivamente, o sea, sabemos que se usa, pero después la antena qué tipo de información recibe o da, bueno, hay cuestiones que uno cree que son con fines pacíficos, si llegara a comprobar que no, bueno, ya habrá que tomar medidas. No sé qué hora es. Son 7:20. Bueno, vamos si quieren 2 o 3 preguntas más. Hay preguntas en el Zoom, Lourdes. Creo que un poco charlamos esto, pero por ahí se puede profundizar algún otro comentario. Más allá de lo que comentabas de cada satélite y sus partes pertenecen a un estado en particular, ¿qué opciones se han pensado para eliminar un poco la basura espacial existente? Bueno, hay varios, desde redes que capturen, sobre todo grandes satélites, que justamente las redes o los arpones o distintos estos mecanismos para atacharse a un satélite y orbitarlo, eso mismo es un arma. Ahí ven claramente el uso dual, eso que puede ser un basurero, algo que ayuda a limpiar. Bueno, si yo me pongo en el mismo plano orbital que el otro satélite que tiene un arpón, digo, uy, me confundí, lo quería limpiar, y bueno, ya está, desactivé un satélite enemigo. Entonces, por eso es tan difícil implementar estas soluciones tecnológicas. No solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista geopolítico. Imagínense que la frontera de los países, la frontera vertical de los países no está definida. No sabemos dónde empieza el espacio. No está definido, pero eso es producto de que los países no se quieren poner de acuerdo de cuál es la frontera hacia arriba, porque si definen que es 100 kilómetros, bueno, en el kilómetro 101 se podrá colocar algo, se podrá realizar alguna actividad índole. Un poco lo que pasa con la milla 201. Claro, bueno, es eso, es muy difícil de gestionar. La gobernanza va a ser Hay muchas similitudes entre el ciberespacio y el espacio, muy difícil de gobernar. Pero bueno, son ustedes los futuros ingenieras que van a ayudarnos a resolverlo. Esta pregunta que viene ahora me parece muy interesante y aparte da el pie para hacer un chivo de un artículo que escribiste en el Gato y la Caja sobre si existe alguna regulación o forma de proceder en un caso hipotético de encuentro con vida extraterrestre. ¿Sabes que iba a poner un slide sobre eso? Pero iba a poner tanta información que se iba a hacer larguísimo. Bueno, los abogados también intervenimos en eso. Hay abogados para todo. Hay abogados para todo, por suerte, sí, hay abogados para todo. Un grupo de abogados, la humanidad está buscando inteligencia artificial hace muchísimos años, 60 años, ¿no? Con radiotelescopios, buscando señales. Un grupo de abogados dijo, bueno, ¿qué pasa si recibimos una señal? ¿Qué hacemos? Entonces se pusieron a redactar el protocolo de postdetección de inteligencia artificial. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo analizamos la evidencia candidata, o sea, la comunicación candidata o las señales que creemos que son de inteligencia artificial? Inteligencia extraterrestre, cómo se valida, cómo se comunica con la comunidad científica, cómo se comunica con los medios, una serie de pasos, incluso, bueno, hay que contestar. ¿Quién tiene que contestar? Bueno, son todas esas preguntas que se hacen en torno a la búsqueda de inteligencia artificial. De hecho, hay un jurista que es uno de los fundadores del derecho espacial, que se llamaba Aldo Armando Coca, que escribió un paper allá por fines de los 80, principios de los 90, que él decía un poco, bueno, esto de tenemos que usar lo que después en Estados Unidos se llamó un meta-law, como algo previo al derecho, porque derechos humanos no podemos implementar con inteligencia extraterrestre.
Y el recurso, o sea, el registro más cercano que tenemos de algo similar es justamente en el derecho romano, con las 12 tablas, de cómo los romanos entendían a civilizaciones completamente diferentes. Otro idioma, otra religión, otras comidas. Bueno, y quizás tengamos que volver al derecho romano, como hacían estos tipos, para, bueno, primero se mataban un montón, y después se ponían a charlar los romanos, ¿no? No estaríamos en condiciones de hacer eso, pero bueno, a los que les interesa el tema, el artículo se llama Aliens of Bo, y habla esto de las búsquedas, y también de ciertas paradojas. Hay una paradoja, la paradoja de Fermi, que solo en nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas. Eso nos da posibilidad de que haya muchos planetas como la Tierra, por ende muchas civilizaciones. ¿Qué pasa que no tenemos contacto con ellas? Nos cierran los números, es una paradoja. Bueno, Fermi decía, bueno, nos conocen y nos evitan porque somos un desastre, se comunican con nosotros, pero no estamos entendiendo. Bueno, también ahí conjuga el derecho, la filosofía y la tecnología, de cómo vamos a hacer. Se supone que en los cálculos dicen que en los próximos 25 años deberíamos entrar en contacto con inteligencia extraterrestre, con inteligencia extraterrestre, porque las ondas de radio ya viajaron un montón para dentro de la galaxia. Entonces deberíamos ya, no sé, mandamos algún mensajito. ¿El protocolo de respuesta ya está establecido o está el protocolo en discusión? está establecido, el SETI fue un poco el propulsor de esto, pero no es vinculante, o sea, lo que hace es buenas prácticas. También diciendo, bueno, sería el encargado de Naciones Unidas, que sería el portavoz de la humanidad. Es mucho más largo, el pitch, pero... el pitch. Claro, pero no es obligatorio, como nos pusimos a pensar, entendemos que esto es la mejor opción, después los estados pensaron no. Bueno, si les parece, vamos con una última pregunta, si alguien una última en la charla, igual después seguimos charlando en el café, pero para allá, antes de eso quiero aprovechar que todavía la gente sigue en Zoom y están todos acá, para tirar el chivo de que lean los artículos que escribió Juan Cruz en El Gato y la Caja. Después si quieren por el Zoom les podemos pasar, tiene creo 5 artículos más o menos, uno de ellos le da el nombre a la charla de hoy, La Ley y la Gravedad. Y aparte la charla TED que dio también es un poco muy resumido de lo que habló y profundizaste mucho más, pero bueno, creo que todo lo que está publicado es súper interesante, así que los animo a que lo busquen y que lo lean. Y ahora sí, si quieren, vamos con una pregunta, dale. ¿Qué pasaría? Bueno, perdón, Matías Picón, soy analista en sistemas, estoy estudiando programación. Respecto a esto, si alguien llegara a tomar contacto con alguna inteligencia extraterrestre y lo hiciera de mala forma, generándonos un conflicto, hipotéticamente, ¿quién sería el responsable de condenarlo? Bueno, eso es uno de los... Bueno, son cuestiones ya casi de la filosofía del derecho. Por eso hago mucho hincapié en el tema de los debates filosóficos, de la ética sobre lo que está bien y lo que está mal. Este es uno, ¿viste? Como, bueno, ¿quién se hace responsable? Porque esa persona no es el portavoz de la humanidad o lo que genere como... luego no sé, como indemniza a los daños que causó, no sé. Pero también hay cosas mucho más cercanas. Elon Musk quiere, no sé, colonizar Marte, pero también quiere detonar 2 bombas en los polos para elevar la temperatura. Para elevar la temperatura y hacer una atmósfera un poco más densa, que se parezca a la nuestra. Eso no se puede hacer, pero no se puede hacer porque está prohibido por el Tratado del Espacio, y no se puede hacer porque está mal. No está bien hacer eso. Entonces por eso también los filósofos tienen que intervenir en esto. Hay gente que considera que está mal hablarle a los potenciales extraterrestres. Claro, bueno, están completamente en desacuerdo con buscarlos. Bueno, ahí hay una postura que es tenemos que hablar bajito. Bueno, ahí hay un politólogo norteamericano, Alexander Dent, creo que se llamaba, escribió un paper sobre el tabú de la soberanía, la humanidad, una cosa así, que lo que decía era, bueno, pero
cosa más importante que descubrir inteligencia de otro planeta? ¿Y por qué los ovnis son tratados de forma despectiva? ¿Por qué siempre están los loquitos del loquito de History Channel? Nunca se le... ¿Por qué? Y bueno, porque hay un tabú en los humanos de que si sabemos que hay otra inteligencia, dejamos de ser los soberanos del sistema solar. No nos va a gustar saber que hay otros. Un poco, se los resumí un montón, es interesante. Tiene una charla TED. Es muy interesante lo que plantea. ¿Por qué? No hacemos ciencia con los ovnis, que sería interesante. No, un ovni, bueno, los locos del Torco se encarguen. No, hagamos ciencia con los ovnis. Miren si es real. Bueno, llegó a la conclusión de que no estaría bueno, es un tabú para él. ¿Cómo se llama? Alexander Dent, creo, Dent. No sé. Después se los... Sí, podríamos pasar todos los links de los artículos, sí. todo eso ya que tenemos ahí. Dale. Sí, bueno, primero, ya para cerrar de vuelta, gracias Juan por esta charla. Como les decía, fue la primera charla que tenemos de lo que esperamos que sea un ciclo a lo largo del año. Tiraste varias puntas, hablaste de geopolítica, de la militarización, hablaste mucho de filosofía, esta última parte. Son dos de los temas que tenemos pensados para cruzar con exploración espacial y astronomía, así que bueno, desde ya los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales, al mail, a ustedes. Les preguntamos si estaban de acuerdo en que les mandáramos información, o sea, si ustedes marcaron que estaban de acuerdo, le vamos a estar enviando información de las charlas. Si marcaron que no y se arrepintieron y ahora quieren la charla, les podemos mandar también, no hay problema. Y bueno, eso, después le vamos a mandar, vi que me preguntaron en el chat si vamos a mandar la grabación. Sí, la charla la grabamos, la vamos a después a subir a YouTube, y se la vamos a compartir por si la quieren volver a ver o pasársela a alguien. Y bueno, los invito también a que sigan a las redes sociales a Juan, en LinkedIn, en Instagram, Twitter, ¿no? Lo que es. Y bueno, nosotros también somos US Alumni Buenos Aires, también está US Alumni Group, que es de Rosario, y al CERTS ITBA. Ahí vamos a estar compartiendo fotos de la actividad, próximas charlas. Y bueno, ahora a los que estén presentes, a los que están por Zoom, les agradecemos por haber estado del otro lado. Y a los que están acá presencial, si quieren quedarse un ratito, vamos a charlar un poco más informalmente, con un café, para también conocernos entre nosotros y ver de dónde venimos y también qué ideas pueden surgir a partir de todo esto que estuvimos charlando. Así que bueno, de vuelta, gracias Juan, y gracias a ustedes por estar acá. Una cosita más, celebro mucho este tipo de iniciativas, la verdad que muchos de los conflictos, de los dilemas, de los desafíos que planteé los van a resolver ustedes, y está bueno que se conozcan abogados, abogadas, con ingenieros, ingenieras, porque estamos en la Argentina, tenemos una industria espacial, pero independientemente de eso, una cuestión de toda la humanidad, así que lo celebro y ojalá que haya muchos de estos encuentros. Bueno, muchas gracias, Juan.